Sí. Entonces, ya en las clases pasadas, pues ya hemos visto un poco, digamos, la parte de la diagramación. Se tiene, digamos, los elementos esenciales, digamos, para construir, digamos, un plano eléctrico, pues desde cero, en donde pues, ustedes ya tienen que incluir, digamos, pues, digamos, una parte de potencia y una parte de control. Y ya se pueden construir planos como los que yo puse, digamos, en ejemplo, pues. Eh, Obviamente, pues como les menciono, quizás acá, digamos, la estructura como la tengo en el curso, pues digamos, no es que hice un proyecto desde cero, tomando quizás una aplicación y fuimos creando todos los planos con eso. Y por ende, digamos, no pueden, digamos, como que visualizar el proyecto, digamos, una solución completa al final, pues, porque la hemos llevado así como viendo distintas cosas que quizás no van relacionadas unas con otras. Pero tienen, digamos, las herramientas esenciales para poder pues construir digamos, un plano eléctrico. Solamente pues digamos que un poquito más como queda ahorita nada más como meterse y un poquito más de creatividad para lograrlo, ¿verdad? Obviamente pues, ¿qué nos hizo falta? A ver, digamos, en esa parte de esquemas. Nos hizo falta, digamos, ver pues la parte de la creación de símbolos personalizados. Eh, En el caso pues, que ustedes tuviesen una librería de símbolos personalizados para los esquemas, pues se podría crear una librería de símbolos personalizados para que ustedes pudiesen, digamos, tener algunos símbolos que utilicen propiamente para su empresa. También los diagramas de línea, que digamos quedaron pendientes, poderlos ver en AutoCAD Electrical, pero eso es algo pues que lo vamos a mirar en SolidWorks. Entonces, digamos, es tomar un poco la idea de SolidWorks y plasmarla, digamos, en AutoCAD Eléctrica para, digamos, representar cómo se encuentran interconectados los distintos componentes. Y ahorita, ¿qué vamos a ver? Pues ahorita vamos a ver la parte de las implantaciones de los componentes. Eh, las implantaciones de los componentes, ¿qué son? Pues básicamente entra el concepto de los armarios. Como ustedes sabrán, pues digamos, la parte de AutoCAD eléctrica y la parte de SolidWorks eléctrica, como lo mencioné al inicio, estos, digamos, pues no son para un diseño este, residencial, digamos, si quiero hacer una instalación residencial o de un edificio, quizás estas herramientas AutoCAD eléctrica y SolidWorks eléctricas no son las más apropiadas en utilizarse, porque digamos estas AutoCAD eléctrica y SolidWorks eléctrica están orientadas un poco más a la parte industrial, un poco más a la parte de automatización, con lo que tiene que ver paneles eléctricos. Pero, por ejemplo, una instalación residencial, pues el AutoCAD regular puede utilizarse para ello, aunque este AutoCAD también puede utilizarse para ello, pero digamos, no es como que el por qué compraría una licencia para ello, ¿verdad? Aparte que existen otras herramientas como Revit, que permite, digamos, representar ese tipo de instalaciones. Pero nosotros, digamos, vamos un poco más orientados a esta parte industrial, a esta parte de automatización. Por ende, estas herramientas acá, digamos, no estamos viendo como que esas instalaciones, digamos, como por ejemplo, instalaciones residenciales, como ya les mencionaba anteriormente. Entonces, la parte de armario seguiría el siguiente componente. Una vez que ya nosotros desarrollamos nuestros esquemas eléctricos, ya nosotros tenemos por acá, digamos, este esquema eléctrico. Esto nada más que es lo que representa nada más cómo tenemos nosotros interconectados, cómo nosotros tenemos interconectados los distintos componentes entre ellos. Ahora, también nos permite a nosotros poder asignar ciertos atributos a cada elemento y uno de esos atributos importantes es el asignar un número de fabricante. El número de fabricante es el que le dice, digamos, a AutoCAD Electrical de que este componente pues está asociado con un ítem de un fabricante específico. Para este caso, en la sesión anterior le asignamos un número de parte del fabricante Allen Bradley para ese magnetotérmico, ¿verdad? Entonces, eso nos permite luego, pues, que se puede extraer, digamos, un listado de partes para
lograr, digamos, saber qué componentes son los que tenemos, eh, los que tenemos plasmados acá en nuestros planos. Lo otro es que esto solamente representa cómo van interconectados estos elementos entre sí, pero no sé físicamente dónde o cómo están representados o físicamente cómo se ven. Entonces, la idea de tener los planos eléctricos es que también nos permita a nosotros identificar dónde están físicamente o verlos en el plano donde están físicamente. Y eso permite también poder saber qué tamaño tienen los componentes para poder determinar si los componentes, para poder determinar, por ejemplo, el tamaño del gabinete que voy a utilizar. Si, si por ejemplo, yo voy a utilizar 10 motores, entonces para utilizar los 10 magnetotérmicos más los 10 contactores, yo puedo saber, digamos, o dimensionar el tamaño de que puedo tener en el gabinete y ver cómo voy a distribuir esos componentes dentro del gabinete. Entonces, la ayuda de esta sesión es porque podamos obtener las implantaciones de los componentes. Las implantaciones de los componentes, ustedes saben que físicamente qué sé yo, un contactor, por ejemplo, es, digamos, pues tiene físicamente en 3D este elemento de acá, ¿verdad? Pero este contactor, a lo que nosotros le llamamos una implantación, pues no es nada más que la vista 2D de ese elemento. Pero la vista 2D no hablo de cualquier vista 2D. Entonces, por ejemplo, este contactor que ven por acá, si se fijan, normalmente el fabricante, en la mayoría de los casos, puede tener un archivo CAD, que puede ser 3D o 2D, en donde nos ofrece las tres vistas mínimas pues, del componente. Entonces, la vista que nosotros vamos a utilizar en la implantación, o la implantación se le llama a esta vista en 2D del componente. A eso se le llama en la jerga de AutoCAD Electrical. La implantación es la vista 2D del componente. Entonces nosotros vamos a utilizar la vista frontal, que sería, digamos, esta vista, por ejemplo, del elemento. Sabiendo el elemento de frente, sería la vista frontal. Y esa vista es la que nosotros vamos a utilizar para colocarla en AutoCAD Electrical. Para poder nosotros representar en el plano tal y como lo veíamos en el ejemplo, de, por acá, a ver rápidamente, en el ejemplo del plano que teníamos, que había subido por acá. Vamos a ver, aquí por ejemplo. Okay. Entonces, si se fijan, todos estos elementos lo que estamos viendo son su vista en 2D, ¿verdad? Pero la vista frontal. Entonces, todo eso son las implantaciones. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? De que, por ejemplo, aquí tenemos un módulo de PLC y ese módulo de PLC está representado, digamos, este sería el módulo de entrada, el otro era el módulo de salida, módulo de entradas. Entonces, lo que estamos representando es ese PLC. Estos módulos que están acá, entonces estamos representando nosotros este PLC aquí. Entonces, ahora ya nosotros sabemos que la persona, digamos, que va a manufacturar el plano, entonces sabe, digamos, la posición en la que nosotros pensamos dónde iría el PLC. O también si ando buscando, digamos, pues en el plano, si yo sé, pues si hay 20 PLCs en este gabinete, pues a cuál PLC tengo que irme para, digamos, realizar, qué sé yo, un mantenimiento o cualquier actualización que necesite. Entonces la idea es que se pueda, digamos, construir esto. Ahora, deben de saber que ustedes deben de tener disponible esas vistas 2D. AutoCAD Electrical no les va a proporcionar la vista o los archivos 2D de toditos los fabricantes que tienen. Si ustedes recuerdan, este, tenemos varios fabricantes, al menos mínimamente tiene 10 fabricantes eh, AutoCAD Electrical, y obviamente de los 10 fabricantes no va a tener este archivo. Entonces, aquí voy a aclarar de que AutoCAD Electrical contiene
en una mayor parte, pero no en 100%, únicamente implantaciones o estas vistas en 2D de Allen Bradley. Entonces, es con el fabricante Allen Bradley que, digamos, tiene quizás un poquito más de acercamiento a Autodesk, AutoCAD eléctrica, y por ello con ellos es que tienen por defecto solamente estas vistas 2D, estas implantaciones. Si yo quiero utilizar a alguien de Siemens, alguien de Schneider Electric, entonces yo en general no encontraría en la mayoría por defecto una implantación de este tipo en AutoCAD Electrical para solamente insertarla rápidamente. Eso en cierto punto, digamos que al inicio, pues crea un atraso porque eso implica que yo al momento que me estoy iniciando en esto, pues tengo que invertir tiempo en poder obtener, digamos, cuáles son estas vistas o estas implantaciones de la marca que yo esté utilizando más. Entonces tengo que crear mi propia librería personalizada e ir extrayendo estos elementos e ir creando mi librería. Entonces eso digamos es como que sería como que lo tedioso al inicio, pero ya una vez que ustedes ya logran crear la librería de la marca de los componentes que están trabajando, y vuelvo a repetir de que estas vistas pues ustedes no las tienen que dibujar, normalmente el fabricante en su página web tienen estos archivos disponibles, por ende solamente van a copiar esta vista frontal. Pero es necesario que para estas otras marcas ustedes creen estos archivos y tenerlos disponibles para luego utilizarlos en esas implantaciones. Porque, como vuelvo y repito, AutoCAD Electrical solamente trabaja con Allen Bradley, y en Allen Bradley tiene algunas implantaciones así por defecto, pero no tiene, pues, no las tiene todas. Eso implica porque, digamos, también tratar de mantener eso actualizado, pues también es un poco complicado para la empresa, supongo yo. Pues. Ok, eso como así breve introducción. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? En el proyecto de la clase pasada que terminamos haciendo esto, o más bien ustedes pueden utilizar el proyecto que utilizaron en el laboratorio. O sea, el proyecto que acaban de subir ahorita, el que tenían que entregar el día de ayer, ese perfectamente lo pueden abrir porque ahí tenemos números de parte. Ahí asignaron números de parte del catálogo, ¿verdad? No me lo Así revisaron, es, ahorita me así dicen es. después. Así es. Ok, excelente. Entonces pueden utilizar ese proyecto, ábranlo ese proyecto y y vamos a irnos a la carpeta armarios. Acá en la carpeta armarios vamos a crear un nuevo dibujo. ¿Sí? Entonces se van a la carpeta armario a la izquierda. Se van a la carpeta armarios a la izquierda y ahí vamos a crear un nuevo dibujo. Se le dan clic derecho a armarios, nuevo dibujo, y ahí le dan un nombre al dibujo. En mi caso, yo le di al dibujo de 30, ¿verdad? ¿En qué proyecto vamos a trabajar? Trabajé en el proyecto, le estoy comentando del laboratorio que hicieron el día de ayer. O sea, que el que enviaron ayer, pues el que tenían fecha para enviar ayer. Ok, ok. Ese sería, digamos, el más apropiado porque ese es el que ustedes ya tienen asignados números de parte. Y esos números de parte, si no mal estoy, son Allen Bradley. Profesor, usamos la misma plantilla, ¿verdad? Sí, la misma plantilla. Sí, la misma plantilla. Para que podamos trabajar bien ahí. Ok, entonces, les voy a dar ahí un chancecito para que solamente se abran el proyecto y creen este nuevo dibujo. Ok, ese nuevo dibujo dentro de armarios. No importa el nombre que le den. Yo en este caso yo tengo de 30, pero no importa, solamente hay que dar un nombre del dibujo por ahí.
Listo, muchachos. Listo, listo. Bien. Entonces estamos en un nuevo dibujo en blanco. Con este cajetín. Cabe recalcar ahorita que estoy viendo el cajetín que en el último laboratorio estuve viendo que algunos por ahí subieron el laboratorio con el cajetín por defecto. Entonces, recuerden que el cajetín por defecto que tenemos en la norma ISSI ya no lo estamos utilizando nuestro cajetín personalizado. Este, y que lo que presentaba, digamos, la guía era nada más el diagrama que ustedes iban a poner dentro del cajetín, pero ya a partir de adelante pues es necesario que les diga que este cajetín es el que se va a utilizar por defecto, pues no es el que va, no es el que tienen por defecto en AutoCAD eléctrico. Y eso pues como para recordatorio, ¿verdad? Porque el cajetín por defecto ya no lo estamos utilizando. Sí, porque miré por ahí rápidamente algunos proyectos que llevaban el cajetín por defecto y como que Es posible que se hayan guiado, se hayan dejado llevar y guiado completamente con el documento que una usted guía, subió, una guía. profe. La guía, Ujú, correcto. Entonces quizás eso pasó. ajá. Sí, pero como les digo, Bueno, pero usted dijo, profesor, usted dijo que no íbamos a utilizar el cajetín que hemos usado a lo largo del curso. sí, solo recordarlo, ¿verdad? Ahí por si, no sé si tal vez alguien no quedó claro, solo recordarlo pues que este cajetín era, y el proyecto también, ¿verdad? Esta escritura del proyecto. Y rápidamente otra cosa, cuando ustedes convierten a PDF y son varios archivos o son varias páginas, ustedes lo que tienen que normalmente hacer es unir todos los PDFs, ¿verdad? O sea, para obtener un solo PDF y no enviar, pues si son 20 planos, no van a enviar 20 archivos. Con esto de los PDF, pues no se preocupen que o sea, no tiene nada que ver ahorita, pero solamente les comento de que o sea, si su proyecto es de 20 PDFs, normalmente lo que van a hacer es unir todos esos PDFs en uno y enviar un PDF, pues. Pero no es que no me van a subir. Profesor, una consulta. Ujú. Eh, esa opción no la podemos hacer desde AutoCAD, unir todos los planos que queremos imprimir. La opción por defecto, fíjate que te lo brinda todos separados. Entonces vos tenés que unirlos aparte, lamentablemente. Entonces, eso es el único paso que tienen que hacer, ¿verdad? Para tenerlo ahí en cuenta como tip, no pasa nada, ¿verdad? Que lo hayan subido así los 20 archivos. Yo solo les comento que normalmente lo más cómodo es que solo envíen unir todos esos archivos y enviar un solo PDF. Pues y no enviar los 20 archivos separados. Pues. Bien. Entonces, ya estamos por acá. Entonces, ¿dónde vamos a nosotros ahora a trabajar? Hemos estado nosotros trabajando en la ficha esquema. En la ficha esquema es donde tenemos nosotros todo lo relacionado pues, para realizar nuestros esquemas y representar la interconexión de los componentes. Pero ahora nosotros nos vamos a trasladar a otra ficha. Y esa otra ficha es acá armario. Entonces, todos por favor ubiquen esa ficha armario. Y es en esta ficha armario donde nosotros ahora vamos a trabajar. Ok, entonces en armario, como la ficha lo dice, el nombre, acá nosotros vamos a encontrar toda la información pertinente para la inserción de esas implantaciones, las implantaciones de los componentes. Vuelvo y repito, ¿qué son las implantaciones? Son esas vistas 2D de los distintos componentes eléctricos que yo voy a insertar en, en mi plano eléctrico, ¿verdad? Entonces es en esta ficha y donde voy a poder realizar esas opciones. Entonces, antes de poder utilizar esta ficha, quiero que nos demos cuenta de que existe una librería en las propiedades del proyecto que nos permite a nosotros apuntar hacia qué paneles estoy yo trabajando. En la mayoría de los casos, cuando yo creo un nuevo proyecto, independientemente de las normas en la que yo trabaje, AutoCAD Electrical inserta las librerías en pulgadas. Eso implica de que todos los elementos que yo voy a insertar, o la mayoría de los elementos que yo voy a insertar, mejor dicho, van a ser en pulgadas. ¿Qué implica eso? Si estoy trabajando en un dibujo en milímetros, si yo inserto en pulgadas, ¿qué implica que se inserte algo
yo estoy trabajando en milímetros, ¿qué implica que yo inserte un componente en pulgadas? Les pregunto, ¿verdad? Está fuera de la norma. Ujú. ¿Qué más podría ser? Aparte de que quizás en cuanto a lo que es la hoja, una cosa es milímetro y otra cosa es pulgada. Ujú. Sí, si yo obtengo un cuadro en pulgadas que mide 10 pulgadas por un rectángulo que mide 10 pulgadas por 20 pulgadas, estos son pulgadas, y esos valores yo los paso a milímetros, que van a representar esas 10 pulgadas y 20 pulgadas en milímetros. Se hace la conversión, ¿no? De pulgada a milímetro. Ajá, eso es lo que uno esperaría, ¿verdad? Que el software haga, digamos, la conversión, pero lo que sucede es que lo que debemos de entender es que los software de diseño, al menos AutoCAD, ellos no trabajan, ellos no guardan unidades de medida, lo que guardan son unidades, son unidades las cuales no representan, son unidades absolutas, es la palabra correcta, son unidades absolutas, las cuales no representan ninguna unidad de medida. Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que lo que trabajamos en AutoCAD son vectores, y los vectores pues son nada más, las líneas que nosotros vemos son cálculos matemáticos, pues en donde los dos puntos se calculan según, digamos, la medida en la que estoy. Entonces, si AutoCAD Electrical guarda una línea que tiene una distancia de 100, para AutoCAD Electrical es un 100 absoluto. Si yo ya le indico de que estoy trabajando en kilómetros, entonces para AutoCAD esos 100 van a significar 100 kilómetros. Pero si yo vengo y yo luego cambio de kilómetros, lo cambio a metros, entonces ahora AutoCAD eso lo va a entender que ahora ya no son 100 kilómetros, sino que ahora van a ser 100 metros. Por ende, trata los elementos que están dentro del plano, los trata como unidades absolutas. Y más sin embargo, no guarda, digamos, esa unidad de medida, porque no quiere complicarse con tema de conversión de, pues de unidades, eso se lo deja al usuario. Por ende, pues, como decía ayer, lo más lógico sería pensar de que si yo tenía un cuadro de 10 pulgadas por 20 pulgadas, es que cuando yo lo pase a milímetros, el software haga la conversión. Pero ciertamente ahora esas 10 pulgadas a 20 pulgadas, ahora lo que van a representar son 10 milímetros y 20 milímetros. Por ende, entonces, tenemos como que ese pequeño inconveniente, ¿verdad? Entonces, lo que le vamos a decir ahorita a AutoCAD Electrical en las propiedades del proyecto es que quiero que nos jale las librerías de los armarios en milímetros, ¿okay? Para que nosotros podamos trabajar en milímetros. A ver, se puede trabajar también con la librería que ya trae en pulgadas, pero solamente, digamos, tenemos que tener en cuenta escala, o que los elementos, o que el elemento, pues, las dimensiones que están dadas, pues, en pulgadas, ¿verdad? Y no milímetros. Y entonces, ¿cómo pasamos acá? ¿Cómo hacemos ese cambio? Lo primero es irnos a las propiedades del proyecto. Entonces, en el nombre del proyecto que ustedes tienen en el árbol, el proyecto que tienen activo, que es el proyecto del ejercicio pasado, le dan clic derecho y seleccionan propiedades. ¿Ok? Clic derecho sobre el proyecto y le dan propiedades. Ahí estamos en la ventanita de propiedades que ustedes ya conocen. Y esa ventanita de propiedades nos interesa la ficha número 1. Esta ficha número 1, si se fija, dice parámetros del proyecto. Y en parámetros del proyecto ustedes tienen dos carpetitas de color como amarillo. ¿Fijan? Por ejemplo, la primera que dice bibliotecas de esquema, aquí ustedes están apuntando a todas las librerías de la norma IEC para los esquemas. Estas son todas las librerías. Si en algún dado caso ustedes cambiaran esta ubicación de las librerías, pues tendrían que venirlo a cambiar acá. Por si en algún momento tuviesen alguna librería personalizada, entonces ustedes cambiarían la ubicación por acá. En este caso nos interesaría la que dice bibliotecas de implantaciones de armario. Biblioteca de implantaciones del armario. ¿Okay? Entonces, acá les va a aparecer
les va a aparecer de la siguiente forma. Yo porque ya lo había cambiado ahí. Entonces les va a aparecer solamente el que dice panel. Les aparece de esta forma, ¿verdad? Que dice C, usuario público, documentos, Autodesk acá 2021, LIPS y panel. No estoy seguro, bueno, sí panel, ¿no? Porque no estoy seguro si la otra instalación en español dirá armarios, pero no creo, debe decir panel. Y solamente dice acá, entonces la que dice panel es la que está en pulgadas, esa es la que dice panel. Pero hay otra que dice panel-mm. Esas mm son milímetros. O sea que los valores o los elementos, las unidades en las que están dados los elementos, esas unidades están representadas, digamos, el valor en milímetros. ¿Ya? Y para no tener, digamos, complicación con esas dimensiones, entonces mejor lo pasamos a milímetros. Entonces, ¿cómo agregamos eso acá? ¿Cómo agregamos esa referencia a los paneles en milímetros? O a los armarios en milímetros. Entonces, estando dentro de bibliotecas de implantaciones del armario, ahí le dan a ustedes la opción de añadir. ¿Okay? Al darle añadir, si ustedes se fijan, se agrega una línea debajo de la primera referencia y ahí ustedes pueden digitar, digamos, la ruta de la librería. En este caso, como no sabemos la ruta, entonces nosotros le damos un botón examinar. Damos botón examinar y les va a aparecer esta ventanita indicando que busquen cuál es la ruta de las librerías. Entonces, bajamos en C, ahí bajamos hasta llegar a la unidad C. Y sigan bajando porque AutoCAD Electrical despliega la ruta anterior, que es la de panels. Entonces sigan bajando hasta que lleguen a la parte donde dice LIPS. Que lleguen dentro de una carpeta que dice acá de 2021 y dentro de ella van a encontrar una carpeta que se llama LIPS. Dice Autodesk acá de 2021, una carpeta que se llama LIPS. Y ahí bajan y van a notar que tienen una carpeta que dice Panel MM. Pues seleccionan esa que dice Panel MM, que está justamente debajo de la que dice Panel nada más. Entonces me confirman ahí que la hayan encontrado, porfa. Ahí estamos. Ok. Entonces una vez que ya la seleccionan, solamente le dan OK. Bárbaro. Que ya está acá entonces la referencia. Entonces la referencia anterior, que es la de que es la de los paneles, entonces esta la podemos eliminar. Pues asegúrense de seleccionarle de arriba la que dice panel si la eliminamos. Okay, de tal forma que aquí solo queda la que dice panel-mm. ¿Ok? Y le damos OK acá al proyecto. OK. Ahí estamos. Sí, profesor. Estamos. Sí, perfecto. Ahora, sucede un tanto algo curioso, porque cuando hacemos ese cambio de referencias, por algún motivo los dibujos que ya existen no heredan, aunque yo les dé a ese dibujo clic derecho, propiedades, y le dé que tome los valores por defecto del proyecto, por algún motivo no hereda esas librerías y nos sigue enviando las implantaciones en pulgadas. Entonces, eso puede ser al inicio un poco un dolor de cabeza. Yo les dije, ¿verdad?, que crearon un nuevo dibujo por acá. Entonces, ese nuevo dibujo, si nosotros insertáramos una nueva plantilla, y no hicimos el cambio en el proyecto, entonces lamentablemente, digamos, ese cambio no lo asume. No lo hereda. ¿Por qué? Ciertamente no estoy seguro por qué no hace ese cambio.
ni aunque yo aplique las propiedades del proyecto, ni que yo le, ni Ni que yo le herede. dándole, ni dándole actualizar. Sí, ni dándole a actualizar. Entonces, donde ya sí lo haces creando nuevamente otro dibujo, que les voy a pedir que creen un segundo dibujo dentro de armario. Pues creo que al inicio no tuve que haberles dicho, pero está bien mejor porque si en algún momento hubiesen hecho esto y hubiesen tenido digamos, dimensiones de forma incorrecta. Entonces, teniendo eso en cuenta de que si ustedes crean, digamos, primero los dibujos de los armarios y luego le aplican las propiedades acá las cambian, entonces por algún motivo siempre sigue enviando las dimensiones en pulgadas. Pero y una vez que ustedes cambiaron las propiedades del proyecto y agregan un nuevo dibujo, en este caso van a agregar un nuevo dibujo dentro de armario, un nuevo dibujo y le asignan otro nombre. ¿Okay? Le asignan otro nombre y le dan a agregar y agregan un nuevo dibujo. Entonces ese nuevo dibujo es el que vamos a trabajar ahorita, porque ese nuevo dibujo es el que hereda, digamos, las medidas en milímetros que nosotros necesitamos de la mayoría de los componentes, ¿ok? Entonces podemos eliminar el que habíamos creado anteriormente. Puede eliminarlo, sí, puede eliminarlo. Disculpen que no sé dónde me perdí, pero ¿dónde le ponemos que son en milímetros las medidas? Acá no se le pone en ningún lado de que son en milímetros. ¿Por qué no se le pone en ningún lado del proyecto y le asignamos de que son milímetros? Porque el proyecto en sí está con la plantilla de la norma IEC, entonces con la plantilla de la norma IEC ya viene configurado en milímetros. Lo que hicimos fue que en las propiedades del proyecto caen parámetros, en la biblioteca del armario lo único que hicimos fue cambiar la librería que estaba apuntando a panel, ahora la estamos haciendo apuntar a panel-mm. ¿Por qué? Porque esas librerías son las que nos están brindando la mayoría de los componentes, no son todos, la mayoría de los componentes nos las está brindando en milímetros. Entonces, acá es donde le dijimos eso. Ok, entonces se tiene que borrar la anterior, fue el paso que no hice. Ah, sí, la que dice panel, la que dice nada más panel acá la otra ruta, hace clic sobre ella y le da botón eliminar. Eso hay que eliminarlo, sí. Ok, gracias. Ok, Otra pregunta, acabo profesor, ahí. sí. Al momento de que usted ya hace el otro dibujo que nos dijo que volviéramos a hacer, al momento de crearlo, ya tiene esa ruta de panel MM. Sí, si usted ya la agregó acá, pero recuerde que solamente tiene que dejar en las Sí. propiedades del proyecto la de panel MM, ¿verdad? Entonces, una vez que usted ya lo agregó acá, al crear ese nuevo dibujo ya hereda esas librerías. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Pero mire, eso es lo que le quería preguntar. Al final tendría que darle en el dibujo que estaba anteriormente, que usted tenía ahí de 30, tenemos que darle al dibujo, poner todas las propiedades del proyecto. Sí, en lo que hacíamos antes era clic derecho y darle propiedades y aplicar valores. Correcto. Entonces, al hacer el nuevo dibujo ahorita, ya no deberíamos de hacer eso. No, eso ya no se hace. Lo que yo les indicaba es que como ya teníamos un dibujo creado, y normalmente cuando yo cambio las Sí. propiedades del proyecto, ¿qué hago? Si yo quiero que un dibujo herede esas nuevas propiedades, solamente le daba clic derecho al dibujo y le daba aplicar valores por defecto del proyecto. Y eso ya obtenía las Sí. propiedades del proyecto. Entonces, como les comentaba, por algún motivo porque desconozco, si yo tengo creado un dibujo previo a cambiar la dirección de la librería de los paneles en milímetros, entonces por alguna razón, aunque yo aplique este paso de actualizar o de obtener las configuraciones del proyecto al dibujo, no me actualiza y siempre me está enviando los valores en milímetros. ¿Okay? Entonces lo que tengo que hacer es ingresar un nuevo dibujo. Y ya cuando ingreso un nuevo dibujo ya se hereda esa configuración que hice. Poneme, como les decía, es previamente hacer la configuración y ya después comenzar a agregar los dibujos. Pueden que ustedes van a tener dos dibujos, y el primer dibujo, digamos, no lo utilizarían, lo pueden eliminar, si no, pues ahí lo dejan. Todo el mundo a mí no me estorba, ¿va? Yo en este caso no lo hice el paso porque yo ya
tengo, este ya estaba en milímetros. Bueno, espero que cuando haber hecho el cambio ahí no me afecte. Bueno, vamos a darnos cuenta ahorita. Ahora, creo que preguntan ahí cómo se da cuenta. Pues se daría cuenta ahí, al momento de insertar el elemento, si le sale pues muy pequeño, si el elemento que yo ingreso sale muy chiquito, quiere decir de que las dimensiones estarían dadas en pulgadas. ¿Por qué? Porque normalmente o sea, la mayoría de los componentes, no digo ninguno porque sí hay muchos, o sea, la mayoría de los componentes, por ejemplo, un contactor, al menos debería ocupar una gran porción, un cuarto de parte de esta hoja, por lo menos, en su escala 1 a 1. Escala 1 a 1. Entonces, en su escala 1 a 1 debería ocupar al menos un cuarto de esta página, porque esta es una página apenas es una A4, ¿verdad? Entonces, acá al menos un cuarto, pero si aparece la imagen, la implantación muy pequeña, eso implica que los valores que está obteniendo AutoCAD son en pulgadas. O sea que si el contactor tiene una altura de, qué sé yo, de 4 pulgadas por, perdón, unas 6 pulgadas por 3 pulgadas, entonces AutoCAD no va a entender eso, 6 pulgadas por 4 pulgadas, sino que va a entender es 6 milímetros por 4 milímetros. Entonces lo que va a hacer es tener un rectangulito pequeño acá. Entonces ahí yo me puedo dar cuenta de esta forma de que las dimensiones que yo estoy brindando están en otra unidad, pues. Bueno, no sé si me voy a entender por ahí. Ok, continuemos entonces. Ok, entonces les digo, ya que hicimos ese paso, ficha armario. En la ficha armario, entonces nosotros encontramos las opciones para insertar nuestras implantaciones. ¿Y dónde nos vamos a centrar nosotros? Nos vamos a insertar en el grupo que dice insertar implantaciones de componentes. En el grupo insertar implantaciones de componentes, y aquí ustedes tienen una opción que dice menú de símbolos. Similar, voy a irme yo ahorita a la ficha esquema, similar a la que nosotros tenemos en esquema. En el grupo insertar componentes nosotros tenemos una que dice menú de símbolos. Entonces en armario es lo mismo, menú de símbolos, pero estos símbolos son esas implantaciones en 2D de los componentes. Así que nosotros, si hacemos clic en la flechita hacia abajo, nosotros tenemos un sinnúmero de opciones acá, pero vamos a ocupar la primera, que es menú de símbolos. Si queremos darle clic por ahí. Si ustedes han seguido todos los pasos bien para crear la plantilla en la que estamos, en la plantilla con la que crearon el dibujo, deberían ir directamente a esta ventana. Si alguno no siguió totalmente los pasos para crear la plantilla, lo que van a obtener es, recuerdan bueno, van a obtener lo siguiente. Mejor creo un dibujo por acá, dibujo nuevo, y lo que van a obtener va a ser ay, Dios, vamos a crear otro dibujo con otra. Vamos a crear acá otro dibujo. Van a obtener esta ventana. Si se recordarán, esta ventana es cuando tenemos un dibujo que es de AutoCAD regular, o sea, un archivo DWG, y esta ventanita lo que nos dice es que se va a agregar un bloque en la coordenada 0,0, y ese bloque es el que le dice al dibujo DWG que ese dibujo contiene información de objetos inteligentes de AutoCAD Electrical. Por ende, de esa forma, AutoCAD Electrical diferencia qué archivo es eléctrico y qué archivo es de AutoCAD regular mecánico, ¿verdad? Porque se inserta este bloque. Cuando nosotros creamos la plantilla, lo que hicimos fue venirnos a esta ventana armarios y le dimos clic acá para que insertara ese bloque en nuestra plantilla. De tal forma que cuando yo venga y cree un nuevo, le dé aquí en menú de símbolos, ya no me aparezca esa ventana molesta cada vez estarle dando agregar bloque, sino que ya el bloque ya quede ahí y me ahorro el darle un clic, ¿verdad? Ok. Entonces, pero imagino yo pues que todo está en esta pantalla y no les dio la anterior. Pero sepan que la anterior siempre se las va a pedir cuando inician desde cero, pues no hicimos nada de esto. Okay. Entonces acá, si se fijan, esto es como insertar esquemas normal. Esto tienen una librería, una sección de categorías a la izquierda, y acá ustedes tienen todas las categorías de los componentes de las implantaciones que van a insertar.
¿Ok? Quiero que noten algo acá. Vamos a notar acá que tenemos la escala de los elementos. Escala de esquema. Acá, si yo voy a insertar un esquema, esta es mi escala, pero la que nos va a interesar ahorita va a ser la de escalar armario. Fíjense ustedes que como ya vamos a obtener, los elementos nos van a dar en escala 1 a 1, entonces en la mayoría de los casos yo no voy a insertar, o sea, el gabinete, si el gabinete es 600 por 600, hablando 600 milímetros por 600 milímetros, entonces quiere decir pues que 600 milímetros por 600 milímetros no me van a caber en la hoja acá, en la hoja del formato. Por ende, me voy a tener que dar la necesidad de escalarlo, porque las escalas en milímetros, porque los valores en los que me dan la implantación están en milímetros y están en 1 a 1. Por ende, yo tendría que utilizar acá la escala, para que lo tengan en cuenta. Vamos a insertar ahorita un componente en escala 1 a 1, para que vean ustedes el tamaño. Entonces nos vamos a ir a insertar primero, normalmente lo que se inserta es el armario, ¿ok? O sea, el gabinete físico, pues. Y ese ustedes lo encuentran acá en la sección donde dice armarios, que está al final, en la tercera fila al final. Y acá dice armario, le damos clic por ahí. ¿Ok? Y lo que hacemos es que nos pide acá una ventana en donde ustedes tienen opción A, opción B, opción C para insertar una implantación. ¿Ok? Vamos ahorita a utilizar la opción A para insertar la implantación. ¿Qué significa insertarlo mediante la opción A? Que la opción A lo que yo hago es una búsqueda en el catálogo de AutoCAD Electrical, y esa búsqueda yo lo que hago es buscar un número de parte, y ese número de parte, si tiene una implantación asociada a el número de parte, o sea, hay un archivo CAD asociado con el número de parte, entonces lo que nos va a hacer es jalar esa vista en 2D del componente. Y esa vista 2D yo la voy a poder insertar en el plano de trabajo. Pero para ello, digamos, tengo que saber, digamos, pues, si ya tengo creada mi librería, tengo que saber con cuáles números de parte puedo trabajar. Entonces, acá, ¿cómo hacemos? Entonces, le damos en el botón, debajo de opción A, acá en la sección de opción A, le damos en el botón que dice búsqueda en el catálogo. Hagamos clic por ahí, clic en búsqueda en el catálogo. Cuando nosotros abrimos esa ventana, o le damos clic en ese botón, se nos abre esta ventana, y acá lo que hace es colocar un texto de búsqueda. Por defecto, cuando nosotros agregamos eso, a AutoCAD Electrical busca, acá en la parte superior, busca en la categoría armarios, y busca este texto. Hoffman, que es la marca, y busca Wall Mount Enclosure, o sea, armario con montaje en la pared, y que también se llama NEMA 12 o NEMA 13. Eso nosotros podemos eliminarlo, esa descripción, le damos a eliminar, y nosotros eliminamos todo el texto que está ahí, le podemos dar buscar, y aquí nos va a aventar, digamos, o nos va a mostrar pues, todos los números de parte de todos los fabricantes que yo tengo instalados. Los valores que ustedes puedan ver o los fabricantes puedan ver depende de qué librerías de catálogos hayan instalado al momento de instalar AutoCAD Electric. Pues no necesariamente van a tener los mismos valores que yo acá ahorita. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ahí aparecen todos los números de parte de fabricantes. Y aquí sería explorar, digamos, según la marca con la que yo esté trabajando y ver si alguno ya trae la implantación, y si no, pues tendría yo que crearla. Ok. ¿Cómo vamos a buscar entonces acá un número de parte? Si yo ya me sé el número de parte, o ya lo tengo, digamos, guardado, entonces yo puedo buscar el número de parte. Nosotros vamos a utilizar un número de parte, porque ese número de parte, digamos, ya sé que hay una implantación para él. Entonces vamos a utilizar el número de parte que es KEL 9207, así que en el cuadro de diálogo de buscar escriben KEL 9207. Una vez que hacen eso, le dan buscar. Ese número de parte es un número de parte de Rital, ¿ok? Normalmente Rital es como que bastante famoso, una de las empresas, digamos, en la fabricación, digamos, de la parte de armarios.
y una marca pues muy, muy buena pues. No es que KEL dijo, profe. KEL, sí, K de Sin Kelvin, espacio. E de Ernesto, L de De León. López, Sin espacio. todos juntos, sí, sin espacio. 9207. 9207, sí. Y le da a buscar en la lupita al lado. No me aparece a mí, fíjese. Parece que no lo tengo en mi librería. O sea, no instaló Rital entonces. Si pone acá nada Posiblemente. más Rital, acá, si escribe Ok. Rital debería tener. No, no me aparece. Entonces no instaló la librería de Rital. Ya la encabamos. Sí, sí, sí. Entonces lo Ay, que vamos a ver, Alembrarla y no tiene aquí. A mí me Marca salió, aquí. fíjate, Plastic Enclosures Fiberglass. 2016 tenés vos. No, yo tengo el 2021. En el Sí. 2016 sale, sí, esa que Le dijo. aparece este Cisneros. ¿Cómo te aparece, brother? Closer, Fiberglass, sí sale. Rodrigo, estás perdiendo veraje, Rodrigo. Sí, fíjate que no me sale, man. Es que seguro no instaló la librería de Rital, entonces. Sí, es posible, profe. Entonces, lo que le sugeriría es seleccione cualquiera de ahí, a ver si cualquiera de la lista que tenga, o sea, borre todo acá en blanco donde dice buscar Sí. y le da a buscar acá y ahí pues ahí de forma aleatoria seleccione pues uno y ver si Cualquiera, sí, claro. tiene suerte, si tiene suerte de que tenga implantación. Pero para los demás pues de todos modos no le va a afectar en avanzar, porque solamente sobre ese elemento, o sea, lo único, o sea, si no inserta el gabinete, lo que no va a saber es, digamos, dónde van a ir los demás componentes, pues. Ok. O sea, no le va a afectar en poder seguir, pues. Entonces, que el 9207 y les aparece un resultado único y seleccionan ese resultado. Cuando se selecciona en color azul, entonces le dan a aceptar. ¿Okay? Y si se fijan aquí arriba, pues nos aparece el fabricante, Rital, nos aparece el número de parte acá. Que el número de parte completo es que el 9207.600. Pero para evitar la fatiga yo no puse el punto 600. ¿Okay? Entonces, una vez hecho eso, nada más le dan a aceptar abajo. Aquí solamente lo que hicimos fue buscar un número de parte en el catálogo y ese número de parte que yo aquí estoy viendo, AutoCAD Electrical busca en la librería a ver si tiene una implantación. Es lo único que está haciendo. Entonces le doy a aceptar. Y si se fijan, este es el gabinete. Pero si se fijan, es un poquito grande. ¿Por qué grande? Una pulgada, o no le puse la escala. No, él está en milímetros. Lo bueno, eso es lo bueno, que lo tenemos en milímetros. Porque si hubiese estado en pulgada, el tamaño hubiese sido más pequeño. Entonces, esto es indicativo de que estamos bien. De que estamos trabajando con las unidades correctas. Pero ¿qué pasa? Que de este gabinete, si ustedes se fijan, pueden ver a la izquierda, pueden ver la puerta. En el centro pueden ver el interior del gabinete. Y a la derecha, en el extremo derecho, ustedes pueden ver lo que es el gabinete viéndolo en su vista lateral. ¿Verdad? ¿Todos confirman que les aparece así el gabinete en grande? Confirmado, Sí. confirmado. Ajá. Bien, pero eso no nos sirve insertarlo acá porque no nos alcanza en el plano. Entonces lo que tenemos es darle escape. Vamos Oye, a me darle regalan un escape. reactor. ¿Cómo? Disculpe. Ajá. No le damos Denle enter, escape. clic, solo escape. No, denle escape porque ese tamaño es demasiado grande, entonces no nos cabe. Lo que quería era demostrarles de que las medidas están correctas y nos las está dando en milímetros. Entonces le damos escape ahí y le damos nuevamente, démosle escape para salir del comando y nuevamente le dan ficha armario, insertar implantaciones de componentes y le dan menú de símbolos. Entonces acá en menú de símbolos, ahora tenemos que buscar acá en la escala de armario
tenemos que nosotros ver cuál escala es la que nos funciona mejor. Bueno, esto aquí es un poco ensayo, prueba y error, pero aquí, pues yo ya vi, digamos, previamente de que la escala que nos queda bien en nuestro formato es .3. Okay, el 30% del tamaño es más que suficiente para nuestra hoja. Entonces aquí solamente donde dice escalar armario, cuidado se confunde con la primera que es escalar esquema, ahí no van a tocar, de hecho si le ponen cualquier valor no les va a afectar en nada, porque acá esa escala es para los esquemas y no la estamos usando ahorita. Es la que dice escalar armario, que es la segunda. Entonces ahí en vez de 1 le ponen 0.3. ¿Listo? Una vez que ya seleccionaron, ya le pusieron eso 0.3, hacen clic nuevamente en armarios. Clic nuevamente en armarios. Regresan a la misma ventana y lo mismo. Clic en el botón búsqueda en el catálogo, borran la descripción que aparece por defecto y ponen el número de parte que el 9207. Que el 9207, hacen clic en el botón de la lupita para buscar y hacen clic en el resultado que aparece, seleccionan, le dan a aceptar Todavía queda grande. y le damos aceptar. ¿Ok? Entonces, si se fijan, ese tamaño es el que necesitamos. Bueno, lo que pasa es que todavía no les he explicado de por qué sí nos sirve ese tamaño. Ese tamaño sí nos sirve, aunque parezca que no alcanza todo, pero sí nos sirve. Vamos a ver por qué. Okay. Ese tamaño es el idóneo, entonces ya vamos a ver por qué, aunque ustedes dicen, pero no es que no alcanza. Okay. Entonces, el punto 3 es el tamaño más que perfecto que necesitamos y lo que voy a hacer es más o menos posicionar ahora dentro del plano de trabajo, más o menos que quede centrada la puerta, o sea, la imagen de la izquierda y la del centro, ¿verdad? Y más o menos que quede centrado por ahí. Y hacen clic en esa posición y luego lo que les pide es la rotación, en qué sentido de rotación quieren colocar. Bueno, aquí tienen varias opciones, como yo quiero que quede en la posición de rotación 0, pueden desplazar el cursor hacia su derecha y hacer clic en cualquier lugar, o bien en la línea de comandos digitan 0 y le dan enter para que sea un ángulo de rotación 0. Les aparece la ventana casi igual a la que vemos en la insertar esquema, casi igual, y esta pues ustedes pueden agregar descripciones y todo, pero ahorita no la vamos a ocupar, solamente le damos a aceptar. Y ustedes pueden notar de que aquí ya quedó insertado el gabinete. Y de que si se fijan, pasan el cursor sobre las líneas del gabinete, nótense de que es un bloque. Y eso cuando pasan el cursor aparece la pequeña ventanita que dice que esto es una referencia a un bloque, es un bloque. ¿Okay? Ahora, ¿por qué aquí digamos esta parte y queda todo saliente la profundidad del gabinete? Entonces que la profundidad por el momento no nos sirve utilizarla porque no tengo ningún componente en el exterior, ni tampoco tengo las vistas laterales de los componentes para representarlos. Entonces, digamos, esta vista no me sirve por el momento. Pero ya luego ustedes pudieran representar esta vista, pues digamos para saber si, pues, digamos, los tamaños de los componentes caben bien y al momento que yo vaya a cerrar, digamos, la puerta, pues van a cerrar, ¿no? Y no pues que ya me voy a dar cuenta hasta el momento que estoy ensamblando de que un componente era muy grande y no alcanzaba para cerrar la puerta. ¿Okay? Entonces, esta vista de acá, la vista lateral derecha, yo la voy a borrar. ¿Cómo borro? Recuerden que la mayoría de las cosas de AutoCAD Electrical no se borran con las teclas suprimir. ¿Okay? Entonces, el 90% de las cosas no se borran así. Entonces, para ello tenemos en la ficha armario siempre, dentro del grupo editar implantaciones de componentes, tengo acá un icono de suprimir implantación. ¿Okay? Es el icono como de un círculo, un rectángulo y tiene una X color roja. Esa dice suprimir.
Entonces le dan clic por ahí. Una vez que le dan clic, les pide que seleccione qué elemento quieren suprimir. En este caso yo voy a seleccionar la vista lateral derecha, es esa vista, la selecciono. Cuando ya se sombrea en color azul, indica que está seleccionada y deben de confirmar con Enter. Confirman con Enter. Y si se fijan, ya eliminamos esa vista superior derecha que no la ocupamos. De tal forma que solamente ubico, nada más coloco la puerta y coloco el interior del gabinete. Esta vista que ustedes están viendo es el interior del gabinete. O sea, en su vista frontal con la puerta abierta, pues. ¿Sí? ¿Todos estamos por ahí? Afirma. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces ahí ya tienen el gabinete representado. Ya aquí se puede brindar pues digamos una cota y eso, pues para saber las dimensiones del gabinete. Y aquí pues ya saben que la escala que tendrían que poner, tendrían que utilizar acá la escala pues que estamos trabajando. Ok. Ok. ¿Qué más hacemos por acá entonces? Vamos a insertar en la puerta del gabinete, vamos a insertar unas luces pilotos. Okay. Indicándole pues acá, pues en el panel, que en la puerta del gabinete se tienen que instalar unas luces pilotos. ¿Cómo inserto unas luces pilotos? Hablando de unas luces pilotos son las señalizaciones lumínicas, ¿verdad? Que tenemos acá. Son los bombillos los que ponemos acá. Se le llama luz piloto. ¿Cómo inserto la luz piloto? Lo mismo. Ficha armario, grupo insertar implantaciones de componente y le doy menú de símbolos. ¿Ok? Cuando abre esta ventana me aseguro en la parte inferior de trabajar ahora todo en punto 3. Y aquí quizás ya no me preocupo porque ya todo va a quedar en punto 3, pero siempre es bueno ahí ver. O sea, que todos los elementos ahora queden en punto 3 para que todo esté distribuido proporcionalmente a medida que yo los voy insertando. ¿Ok? Entonces ahora, ya que vi que aquí tengo punto 3, entonces me voy acá donde dice luz piloto. Y en luz piloto tienen los distintos colores disponibles de las luces pilotos. Y aquí yo voy a utilizar pues el color pues que vaya a incorporar. En este caso, la que dice luces verdes, que es la segunda de la primera fila, la selección, clic. Y lo mismo, me está pidiendo de que yo inserte esta implantación. Para ello lo que tengo que hacerlo como primera opción es asignar un número de catálogo. Entonces nuevamente voy a seleccionar acá el botón búsqueda en el catálogo. Y si se fijan, lo que nos busca por defecto es una luz piloto de la marca Allen Bradley de 30 milímetros, 30.5 milímetros en 120. ¿Okay? Este es lo que busca por defecto. Y lo busca en la categoría LT, de luces pilotos. Ahora, 30 milímetros de diámetro para esa luz piloto quizás no es lo más común, no es lo más, así como lo más estándar. Normalmente, la mayoría de las luces pilotos que andan por ahí son de 22 milímetros. Entonces acá en vez de que dice 30, después de la B dice 30, ese 30 lo sustituimos por un 22, porque 22 milímetros es como que lo más común. No quiere decir que la de 30 no se utilice, pero es como más común la de 22. Entonces le damos Enter, y aquí nos aparecen las opciones en Allen Bradley de luces pilotos de 22 milímetros. ¿Okay? Entonces aquí pues podemos seleccionar cualquiera de ellas. Digo que está como que la cuarta de la lista estaría bien, sin preocuparnos ahí por muchas de sus características técnicas. Ahorita solamente el objetivo es representar ahí la implantación. Ok, yo selecciono esa, creo que es la quinta de la lista. Ahí ciertamente no importa por el momento, todas tienen una implantación. Entonces le damos aceptar y nos brinda el número de parte completo del fabricante. Okay, ya una vez que el número de parte está aquí, entonces ya AutoCAD Electrical va a ir a buscar el archivo donde está este dibujo y lo va a insertar cuando yo le dé botón aceptar.
¿Ok? Entonces, si se fijan en el cursor, yo ya tengo la representación de la luz piloto. Entonces, yo lo que tengo que hacer aquí es luego posicionarla en algún lugar. Lo podríamos colocar por acá. Clic. Y luego siempre me pide cuál es la rotación en la que yo voy a insertar el componente. La mayoría de los casos la rotación es 0. ¿Ok? La mayoría de los casos, pero no es siempre. Entonces, para el 0 es desplazar el cursor hacia la derecha y hacer clic. O bien solamente digitan 0 en la línea de comando y dan Enter. Nos aparece la ventana para indicar las características de ese elemento, como cuando insertamos esquema. Aquí no me interesa por el momento, lo voy a aceptar. Se fijan, esta es una luz piloto y aparece con las letras GN, y recuerden que GN es una abreviación para green, ¿verdad? Una abreviación para green. Por ende, pues lo que estamos representando pues ahorita por acá no es nada más que una luz piloto. ¿Ok? Quizás en la parte 2D no es tan, pues podría decir, no es tan emocionante ver estas algunas implantaciones, eh, pero, pero bueno, creo que para su utilidad pues es bastante bueno. Ahora, normalmente estos tienen, estas luces pilotos a veces vienen con unas etiquetas. Estas etiquetas son las que normalmente rotulan para saber, por ejemplo, si ese es un star o qué sé yo, la bomba 1 o la bomba 2. No sé si lo han visto en los paneles. Vamos a ver, aquí creo que encontré una foto. ¿Se fijan? Este sería como la luz piloto, por ejemplo. Y acá sobre la luz piloto se monta una etiqueta, que es esta etiqueta de acá. Y esa etiqueta es la que permite, tiene un texto personalizado. Yo le puedo saber si esto es start, esto es stop, esto es bomba 1, etcétera. Entonces, cómo inserto esto en conjunto con la luz piloto que acabo de insertar acá? De forma que tenga esa etiquetita y se sepa de que esa etiqueta, esta es la que voy a utilizar para rotular a esta, pues. Es lo mismo, nos vamos a ficha armario, insertar implementación de componente y le damos menú de símbolos, siempre. ¿Okay? Una vez por ahí, nos vamos a donde dice a la sección etiquetas identificativas. Siempre me aseguro acá que tengo punto 3. Pero acá tienen la sección de etiquetas identificativas, en la tercera fila, la primera. Etiquetas identificativas, le damos clic. Y aquí tienen distintos tipos de etiquetas que pueden utilizar. La que nos sirve es la última de la lista que dice etiqueta identificativa. Entonces, la seleccionan. Y luego nuevamente nos pide que cuál es el código del catálogo para poder saber si tenemos una vista 2D de ese componente. ¿Okay? Entonces le damos nuevamente aquí, búsqueda en el catálogo. Nos manda acá a un texto de búsqueda por defecto. Y aquí lo que voy a hacer yo es introducir un número de parte. Le voy a dar 800T X59E. 800T X59E. 800T-X59E. ¿Okay? 800T-X59E. Le dan buscar, les va a aparecer en el catálogo esa descripción. Utilizo este número de parte porque este me permite introducir un texto personalizado, porque otros ya vienen en catálogo, ya vienen con un texto, mientras que este me permite a mí colocar un texto personalizado. Por eso específicamente estoy utilizando ese número de parte para este ejemplo. Pues selecciono el resultado que me brinda el catálogo, le doy a aceptar. Ya veo que está el
el número de parte 800T-X59E y lo voy a aceptar. Una vez que estoy en aceptar, lo que me pide AutoCAD Electrical en la línea de comandos es que seleccione cuál es el elemento al que le voy a asignar esa etiqueta identificativa. ¿Cuál es? Me dice el AutoCAD Electrical ahorita en la línea de comandos, por favor seleccione cuál es el elemento al que se le vamos a asignar la etiqueta identificativa. En este caso voy a seleccionar la luz piloto que acabo de insertar. Le doy clic. ¿Okay? Si el elemento corresponde a un elemento que se le puede asignar una etiqueta identificativa de este tipo, entonces en la parte inferior le va a decir 1 encontrado. Y el comando sigue activo por si yo quiero asignar otro elemento con esa etiqueta. Como no es mi caso, solamente doy Enter para confirmar. ¿Okay? Y entonces acá donde dice, nos aparece la ventana, ahora sí esta ventana le vamos a dar uso, porque yo quiero asignar un texto. Entonces, en la sección del medio donde dice descripción de etiqueta identificativa, tenemos 3 líneas para asignar etiqueta. Entonces ahí nosotros le podemos dar un nombre de etiqueta. Entonces aquí nosotros le podemos dar encender bomba, qué sé yo, recirculación. Vamos a ver si ese texto no es muy grande para el texto de acá. Si no, lo podríamos separar en las 3 líneas, pero vamos a ver cómo aparece ahorita. Encender bomba recirculación y le damos a aceptar. ¿Okay? Entonces, si se fijan, el texto se pasa un poco, entonces, bueno, lo voy a editar por mi parte. Clic derecho, editar implantación. Y solamente voy a abreviar, recirc. Ahí. Entonces, si se fijan, esa etiqueta está identificando acá, pues que, bueno, es que no es un pulsador, no tuve que haberle puesto encender, ¿verdad? O encendida, mejor, encendida. Porque esta es una luz piloto, es de indicación, ¿verdad? Entonces, encendida, la bomba de recirculación. Entonces, se entiende que acá esto, cuando esté en verde, esté energizado, entonces indica que la bomba de recirculación está encendida. Entonces, así insertamos, digamos, una luz piloto con su respectiva, etiqueta de señalización. ¿Okay? También cuando estamos en el plano de trabajo, cuando nosotros queremos saber qué es este componente, normalmente lo que se hace es apuntar mediante una flecha, ¿ok? Y con una flecha nosotros indicamos, por ejemplo, que este es el número 1, el número 2, el número 3, indicando, y aquí hago referencia con eso, el número 1, número 2, número 3. Pues si se fijan por lo menos en este ejemplo, Profesor, aquí el elemento de acá se está señalizando que es el número 3. De tal forma que cuando yo tenga un listado de partes, entonces yo luego busco por acá cuál es el número 3. Acá es el número 3 y me indica que es Full Voltage Motor Starter, etcétera. El número de parte, la marca, el fabricante, etcétera. Entonces, quiero hacer algo así similar yo. Quiero apuntarlo con una flecha e indicar qué número de elemento es. Entonces, para ello, AutoCAD Electrical tiene una opción dentro de la ficha siempre armario, grupo, insertar implantaciones de componentes, tiene algo que dice referencia numérica. Entonces, le damos clic por ahí en referencia numérica. ¿Okay? Y la línea de comandos me pide que seleccione cuál es el elemento al que le vamos a asignar una referencia numérica. En este caso, el que le quiero asignar yo una referencia numérica va a ser a la luz piloto, a esta señora de acá. Entonces, cuando pase el cursor sobre ella, cuando seleccione, hago clic y esta está seleccionada. Luego lo que me indica es que precise el inicio de la directriz, o sea que tengo que dibujar la dirección de la flechita. A eso se le llama directriz, que es el nombre técnico, entonces para indicar el número, ¿verdad? Del elemento. Entonces lo que voy a hacer es posicionarme acá en el punto medio, clic acá,
Luego voy a salir así de esta forma. Si no les permite salir en cualquier ángulo, recuerde que indica que tienen activado el modo orto. Así que para este caso no es preciso que seamos tan exactos, así que yo les recomendaría que lo desactiven, si lo tienen activo, y se desplacen de forma libre por acá, clic. Y ya vieron que se dibujó una flechita que apunta hacia este bombillo. Esa es luz piloto. Y luego yo puedo continuar dibujando varias partes de la flecha. Entonces solamente voy a dibujar un segundo punto, que más o menos por acá sería. Así que hago otro clic. Lo que hice fue nada más dibujar 2 trazos de esa directriz. Como solamente quiero 2, pero puedo dibujar tantos trazos como yo necesite, pero con 2 está más que suficiente, le dan Enter para confirmar. ¿Dónde ¿Ok? fue que desactivó el modo orto, profesor? Acá abajo. Ah, ok. Ahora sí. Entonces, luego el componente acá, una vez que ya dibujaron la directriz, con los 2 puntos, solamente Para terminar la línea, solo le le dio dan enter Enter. o... Enter, 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 Ok, Enter. ok. Les aparece esta ventana, entonces aquí esta ventana lo que les indica es que ustedes establezcan cuál es el número del elemento. Normalmente si ustedes no quieren llevar la cuenta, porque muchas veces pues, puede llegarse a confundir uno y saber qué número de elementos es en el que voy, más que hay muchos planos de trabajo, normalmente ustedes le darían en el botón que dice en la parte inferior que dice usar siguiente. Entonces den clic en el botón que dice usar siguiente y lo que va a hacer es asignar el componente. A ustedes les debería aparecer uno porque es el único que tienen. Yo porque en la parte superior tengo este otro, porque solamente lo tengo ahí viendo qué son los pasos que vamos a ir haciendo. Ustedes deben de tener uno. Y ya pues para solo salir pues le dan escape, porque el comando sigue activo por si necesitan agregar otro elemento. Entonces luego ya que inserte yo un listado, les va a permitir a ustedes saber qué número de elemento es, qué número de parte, la descripción del catálogo, la cantidad que se utiliza de este elemento, etc. ¿Sí? Digamos pues. Ahora, aquí ya luego ustedes pueden insertar, bajo el mismo procedimiento, pueden insertar pulsadores, pueden insertar otras luces pilotos y aquí colocar los elementos que van en el tablero. Okay, sin problema, y ya pues ya no hay ningún problema, solamente yo voy a colocar una para propósito nada más didáctico, pero ahí ustedes pueden agregar tantos elementos necesiten o como les dé el espacio a la puerta. Okay, ahora entonces nos vamos a centrar en el interior del gabinete. Normalmente todos los componentes que insertamos en el interior del gabinete, normalmente la mayoría son para montaje riel DIN. Okay, entonces lo que nosotros tenemos que insertar es un riel DIN. Si se recordarán del riel DIN, pues siempre me muestro por si hay alguien que, digamos, no sabe esos términos, pues el riel DIN no es nada más que esta cosa metálica, esta tira metálica que viene perforada en la mayoría de los casos. Estas perforaciones en el centro, las perforaciones en el centro pues permite fijar fácilmente este riel en este caso normalmente una placa metálica. Esa placa metálica pues normalmente es la placa que va internamente en el riel. Y los componentes lo que hacen nada más es que se enchufan sobre ese riel DIN. ¿Sí? Entonces se enchufan y ahí quedan ya fijos. Eso pues representa muy fácil montaje para quitar y poner elementos o para mantenimiento, es quitar y poner de una forma rápida. Y la necesidad de que estemos atornillando todos los componentes al gabinete del control. Por eso, digamos, es un poco más fácil. Por ende, los elementos que debemos de utilizar deben de ser con montaje en riel DIN. Entonces, este riel. Vamos a insertar entonces este riel. Entonces, regreso a mi dibujo. Regreso al dibujo. Y este riel DIN. Vamos a insertar entonces ahora un riel DIN.
Entonces, para ello, nos vamos siempre, ficha armarios, insertar implantaciones de componentes, menú de símbolos, ¿ok? Menú de símbolos, y aquí ustedes tienen algo que dice RealDIN, lo tradujeron aquí. ¿Ok? RealDIN, este es el RealDIN, y hacemos clic sobre él. Sería tercera fila, el segundo. Clic, y nos aparece la opción de insertar el RealDIN. Si se fijan, acá rápidamente aparece el catálogo, y acá pues como que no hay mucho para seleccionar, pues porque básicamente pues como que el RealDIN no tiene tampoco tanta ciencia, es mayormente un estándar. Entonces digamos solamente por eso se muestran nada más estas opciones limitadas. Entonces la opción que aparece por defecto está más que suficiente. ¿Ok? Pero nótense que nótense acá que es posible que si nosotros tenemos que seleccionar ahora la escala en que voy a insertar el RealDIN. Quiero que notemos algo por acá con Pero a mí me sale ya la escala punto 3. Sí, aparece acá punto 3 porque es la escala que tenemos anteriormente. Sí. La que teníamos en la ventana anterior, por eso le aparece acá punto 3. ¿Ok? Ok, ya vamos a ver ese tema con la escala. Entonces luego la orientación, si yo voy a insertar el RealDIN de forma horizontal o de forma vertical. Y aquí los elementos que vamos a insertar van a ser los elementos de forma horizontal, por ende el RealDIN yo lo voy a insertar de forma horizontal. ¿Okay? Luego aquí la longitud, yo voy a indicar qué longitud voy a necesitar del RealDIN. ¿Qué tamaño voy a ocupar? Y luego acá, esta X, Y y Z no son nada más que los puntos donde va a iniciar el RealDIN. Y a partir de ese punto se va a dibujar, ya sea en forma horizontal o vertical, la longitud del RealDIN que yo ocupe. ¿Ok? Bien. Entonces, para poderlo insertar, o sea, nosotros normalmente no nos vamos a saber los puntos X, Y y Z, ni tampoco quizá vamos a saber la longitud de forma exacta. Así que lo que tenemos que hacerlo, lo más práctico es darle aquí a la opción que dice seleccionar información de Real. Si le damos clic en ese botón, y lo único que nos pide AutoCAD es que insertemos primero el punto donde va a iniciar el RealDIN. Entonces nosotros lo vamos a dibujar, digamos, por aquí. Primer punto. Tomen en cuenta que normalmente, qué sé yo, a la izquierda o a la derecha, arriba y abajo van las canaletas. Entonces, normalmente quizás no van a querer pegarlo demasiado a los extremos. Si quieren dejar un pequeño espacio por ahí. Entonces, hacemos clic por acá y luego clic por acá. O sea, un clic inicio y un clic para final. Eso es lo que les permite calcular, es la longitud del riel y les permite calcular, digamos, lo que es los puntos de inicio del riel. ¿Okay? Ahora, vamos a tener un pequeño problema aquí con las dimensiones, con el RealDIN. Entonces, le vamos a dar a aceptar. Le vamos a dar a aceptar. Entonces, si se fijan, insertó el RealDIN, pero el RealDIN está muy chiquito. ¿Okay? Lo que sucede es que el RealDIN, por algún motivo de la librería pues, del RealDIN, se sigue dando en pulgadas. Y entonces acá, que aunque hayamos hecho el cambio, este componente en particular lo ingresa en pulgadas. Los valores que tenemos lo están dando en pulgadas. Por ende, al momento que yo lo ingreso, se ven varios tramos de 1 metro en todo el espacio del gabinete y el RealDIN se mira chiquito. Entonces ahí estamos, es un indicador de que el tamaño o las dimensiones que tengo del componente no son las correctas. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es eliminarlo. Porque, bueno, quería hacerlo desde cero para que pudieran ver cuál era
¿Cuál es el inconveniente que se tiene con el real DIN con respecto a las dimensiones cuando hacemos el cambio a milímetros por acá? Por algún motivo este no hace el cambio. Entonces, lo que tenemos que hacer, señor, es eliminarlo. Entonces seleccionamos dentro del grupo, siempre en la ficha armario, dentro del grupo, editar implantaciones de componentes, seleccionamos la opción que dice suprimir implantación de componentes. Clic. Y solamente lo que hacemos es crear una ventana de selección para seleccionar todos los componentes o todo ese real DIN inutilizable que está por ahí porque las dimensiones no nos sirven. Le damos Enter para eliminarlo. ¿Okay? Entonces ahora rápidamente nuevamente retornamos a menú de símbolos, dentro del grupo insertar implantaciones de componentes, clic. Regresamos a real DIN. ¿Okay? Seleccionamos la información del riel, nuevamente clic, clic por acá nada más, clic. Eso es todo, lo que ya hicimos anteriormente. Solo que ahora en vez de darle a aceptar, tengo que ver en la escala. Entonces, yo ahorita en qué escala estoy trabajando. Estoy trabajando, los milímetros los tengo escalados a punto 3, ¿verdad? O sea, al 30%. Así es. Por ende, como yo ahorita estoy a 25.4, las dimensiones que se brindan en pulgadas, una pulgada es 25.4, ¿verdad? Entonces, como yo estoy al 30%, entonces, ¿cuánto es el 30% de esos 25.4? Entonces, yo tengo que hacer una escala de ampliación de 7.62 para el real DIN. Esos 7.62 son el 30%, y el 30% es la escala que yo necesito para distribuir todos los componentes proporcionalmente en la escala que ya estoy, que es 30% de la escala 1 de los componentes que estoy insertando. Así que aquí donde dice escala, en vez de punto 3, yo le voy a poner 7.62 y le voy a dar a aceptar. Y esta ventana que aparece le voy a aceptar. Si se fijan, ahí está, ahora sí está el real DIN en la dimensión correcta. Todos me pudieron seguir por ahí. Yo sé que esos procedimientos, a veces esas cosas pueden llegar a confundir al inicio, pero bueno, aquí trabajan. Listo, listo. Bárbaro. Sí. Excelente. Ahora, si ustedes se fijan, lo que hemos estado haciendo entonces es la inserción de componentes utilizando la opción que dice menú de símbolos. Esos componentes que nosotros introducimos en menú de símbolos son componentes que no existen en todo mi proyecto. Asumo que todos no existen en mi proyecto, ¿ok? Por ende, yo tengo que utilizar la opción que dice menú de símbolos. ¿Qué sucede, por ejemplo? Voy a regresar a uno de mis dibujos. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo quiero jalar este número de parte de acá, de este magneto térmico? Le voy a dar clic derecho, le voy a dar editar componente. ¿Qué pasa si yo quiero jalar este componente? O sea, indicar que este componente QA1 está en mi panel. Está en ese panel que estoy ahí. Entonces no tengo que venir yo, regresar al dibujo y crear uno desde cero, porque desde acá esta opción lo que yo hago es crear un componente desde cero. Un componente que no existe en mi dibujo. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo, o lo que voy a hacer es insertar componentes que ya existen en mi proyecto? ¿Okay? Normalmente pues el gabinete no es un componente que lo vamos a tener en los esquemas, ni tampoco el real DIN, porque ya son elementos nada más para montaje mecánico de los elementos. Y tampoco, por ejemplo, la etiqueta. Esta etiqueta, por lo general, normalmente, pues tampoco la vamos a representar en un esquema eléctrico, sino pues que lo que hacemos acá es nada más para la representación física del componente. Cuando tenemos que insertarla, digamos, nueva. Lo que pasa a los demás elementos que ya tengo.
Entonces, a lo que quiero llegar es que no debo de utilizar la opción menú de símbolos para insertar componentes que ya tengo existentes en el proyecto. O sea, de lo que les quiero decir de AutoCAD Electrical es que estos componentes van al panel de control. ¿Cómo inserto esos componentes que ya tengo en el proyecto? Entonces me voy en la flechita hacia abajo del menú de símbolos, siempre dentro de la ficha armario. Y ahora voy a seleccionar la opción número 2. Esta opción número 2 es la que dice lista del esquema. Opción 2 es la que dice lista del esquema. Clic por ahí. Luego me pide, por favor selecciona si querés extraer el listado de componentes que tenés de tu proyecto o querés extraer un listado de componentes del dibujo activo. En la mayoría de los casos, cuando ustedes ya llegaron al punto de crear los armarios, es porque ustedes ya normalmente ya tienen creado todos los planos de control y de potencia, en la mayoría de los casos. Lo que van a hacer acá es jalar de todo el proyecto todos esos componentes, así que quizás la opción proyecto es la más factible. Entonces acá yo dejaría la opción proyecto. Y dibujo activo, no marco dibujo activo porque en dibujo activo no tengo ningún componente de esquema. Entonces por eso no marco dibujo activo. Entonces le doy proyecto. Y le doy aceptar. Les aparece esta ventana que ya es una ventana conocida. Y esta ventana solamente lo que nos pide es, por favor indícame de qué dibujos vos querés extraer información. Si yo no me quiero complicar la vida, yo solamente lo que puedo hacer es hacer todos. Y ahí AutoCAD Electrical, pues, que busque cuáles son los componentes que están disponibles. Así que aquí, pues, para, digamos, no meterme a detalle y ver qué dibujos son los que puedo utilizar, le voy a dar a hacer todos. Bueno, quizás no mencioné, pero quizás, antes quizás de seguir acá, yo le voy a dar cancelar, pero quiero que ustedes ubiquen alguno de estos magnetotérmicos que ustedes ya tienen en su plano de potencia y se fijen qué etiqueta tiene. Pues en este caso yo voy a utilizar QA1 porque es el que tiene un número de parte. Pero ustedes ahorita rápidamente, pues fíjense qué elemento tiene un número de parte para que lo podamos insertar. ¿Okay? Ya una vez que ubican el componente. Disculpen, ¿a nadie más se le fue la energía o solo a mí? Solo a vos, creo. En León, estoy en León, no, hombre, me la cortaron. Bueno, Falta de pago. sí, hombre, gracias. Ok, bien, entonces solamente repitiendo yo nuevamente rápido. Acá solamente fíjense en su diagrama de potencia, uno de los magnetotérmicos que tenga un número de partes. En este caso yo sé que aquí que QA1, si le doy clic derecho, editar componente, acá tiene un número de partes, de Allen Bradley. Okay. Entonces, ese debe tener una implantación. Entonces regreso al dibujo que estoy trabajando, los paneles, o sea, los armarios. Y ahora nuevamente le doy acá en ficha armario, le doy lista del esquema y nos quedamos acá. Entonces le doy, marco la opción proyecto y esta ventana le digo que procese todos los dibujos. Procese todos los dibujos y teniendo en mente que QA1 para mí, para ustedes puede ser otro elemento que tenga un número de parte asignado. Entonces todos los dibujos que estaban arriba le doy a hacer todos en el botón para que todos se pasen abajo y todos se procesen. Aceptar. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ahora nos aparece un listado en el centro donde se muestran todos los componentes que encontró AutoCAD Electrical en el proyecto. Todos esos componentes son aquellos que tienen un número de parte asignado. En este caso, yo recuerdo que como yo no tengo muchos componentes aquí, es posible que a ustedes les aparezcan muchos más porque ustedes tienen un proyecto más con más componentes. Yo porque no tengo nada,
ese proyecto, pero sí sé que ahorita yo me quedé con la etiqueta que era QA1. Entonces este QA1 de acá, yo veo que aquí ya tiene asignado su número de fabricante. Si se les olvidó y no saben, pues busquen acá alguno que le indicaron acá magneto térmico. Y que tenga similar número de parte como este, 140M, C2T, B40 por ahí, similar a eso. Y comience con AB, ¿verdad? Y por si alguno no ubicó en su diagrama de potencia. Entonces acá lo que pide AutoCAD Electrical es que seleccione qué elemento es el que voy a insertar. Entonces yo ya seleccioné QA1. Quiero que noten que a la izquierda hay una columna y esta columna tiene como título una X. Los elementos que tienen un guión en esta columna indica que son los elementos que no se han usado. Cuando aparece en esa columna una X, indica que el elemento ya está utilizándose en el plano de trabajo, que se está utilizando en la construcción acá del armario. ¿Okay? Entonces selecciono el elemento pertinente de acá y ya luego yo lo podría dar a insertar. Pero antes de insertar, aquí tienen la opción que dice girar. Bueno, y la escala también. La escala acá la debería de aparecer .3 porque esa escala la hereda de la ventana que ya hemos venido manipulando. Así que la escala la deberían de tener en .3 porque esa es la proporción en la que estamos trabajando ahorita. Acá en girar, para evitar de que nos esté pidiendo cuál es el sentido de rotación, pues acá yo le puedo indicar 0, de tal forma que yo sé que no voy a rotar de ningún ángulo el componente y siempre quede, digamos, en su posición original. Por ende ahí coloco 0, donde dice girar, entre paréntesis vacío igual solicitar. O sea que si está vacío ese cuadro, lo que va a hacer es que cada vez me va a pedir el sentido de rotación del componente. En este caso yo le voy a dar 0 para que se coloque, que no haga giro. Y una vez que ya valide estas dos opciones, la escala y que el componente no rote cuando lo inserte, entonces le damos en el botón acá en la parte inferior que dice insertar. El botón acá en la parte inferior que dice insertar, el botón que está al lado de manual. Insertar. Y si se fijan, si pues obtuvieron, digamos, correctamente el componente, entonces lo que van a hacer es obtener la vista frontal de ese elemento. ¿Okay? Entonces solamente ahora es posicionarlo sobre el real DIN. Entonces ahí tendrían que ver ustedes más o menos en qué posición del real DIN. Asegúrense que les aparezca algún punto de referencia, y en este caso me aparece el punto de referencia cercano, pero recuerden que si no les aparece en la parte inferior tienen que activar acá sus puntos de referencia. Entonces lo importante es que haga contacto con el real DIN. Entonces yo digo que por ahí más o menos clic. Y si se fijan, cuando ustedes hicieron clic sobre el real DIN, lo que hizo pues AutoCAD Electrical es enchufar, digamos, pues el magneto térmico, enchufarlo en lo que es el real DIN. E inmediatamente lo que hace ese componente es obtener los valores que teníamos del elemento que se encuentra en otro plano de trabajo. Si se fijan, lo que obtuvo fue la descripción, el amperaje, la descripción que es para el motor 1, obtuvo también el valor en amperaje que le dimos, obtuvo también pues obviamente el número de partes, y aquí la etiqueta del componente. Esto pues ya para indicarle a AutoCAD Electrical, por ejemplo, para saber en qué plano de trabajo se encuentra este componente. Entonces, acá solamente basta darle a aceptar porque no cambiaríamos, digamos, las opciones o las descripciones que ya tenemos por defecto. Entonces le voy a aceptar. Y si se fijan, AutoCAD me retorna a la etiqueta, a la ventana donde me permite a mí continuar insertando otras implantaciones de componentes que yo podría obviamente pues ya continuar ingresando acá. ¿Ok? Entonces, si en mi caso yo no quiero seguir insertando, entonces yo nada más a esta ventana le voy a aceptar. Y nótense, como última cosa, que aquí ya me aparece la X al inicio.
indicando de que el componente ya está existente en este plano de trabajo. Entonces, a esta ventana le daría cerrar. ¿Okay? Y si se fijan, entonces, ya insertamos un componente. Entonces, desde aquí, de esta opción de lista del esquema, ustedes insertan elementos que ya existen en sus diagramas, ya sea de control o de potencia, y solamente es incorporarlos acá, porque eso sería como que lo más lógico, insertar componentes en el panel eléctrico de elementos que ustedes ya tienen en sus dibujos. Ahora, ¿cuándo van a utilizar la primera opción menú de símbolos? Cuando van a insertar componentes que no existen o que no los tienen en ningún lado de sus esquemas. Y que normalmente eso van a hacer nada más el gabinete y normalmente va a ser el real bin. ¿Ok? Para poderlos acá dibujar. Ahora, esta vista frontal quizás no es la más bonita, pero como les digo, AutoCAD Electrical pues, obtiene estos bloques del fabricante, y estos bloques del fabricante normalmente, pues digamos, no son los mejores, en este caso de ABB. Por ende, si nosotros queremos construir algo un poco más personalizado y que se vea pues un poco mejor, porque a veces eso puede, digamos, hacer un poco la diferencia en cómo se ve la presentación del plano, ¿verdad? Aquí, obviamente esto está claro en el plano, aunque digamos no es físicamente la mejor representación, pero está claro acá en el plano que este es un elemento, un magneto térmico, y al momento pues de nosotros de indicarlo, pues indicaría a la persona que está leyendo el plano que eso sería un magneto térmico. Aunque obviamente es más fácil identificarlo de forma física cuando lo estamos viendo igual a como es de forma real, ¿verdad? Ahora, nosotros ya no vamos a ver la parte de la creación de esos símbolos, porque nosotros podemos crear esos símbolos, ir a la página web del fabricante, obtener la vista frontal de este señor y guardar este número de parte con referenciado a ese símbolo. Entonces nosotros utilizaríamos acá la opción que dice generador de símbolos, y este generador de símbolos es lo que nos va a permitir a nosotros crear esas nuevas implantaciones de componentes para crear, digamos, nuestras librerías personalizadas. Que es como les digo que al inicio es lo un poco tedioso, que cuando se está uno iniciando pues a trabajar con AutoCAD Electrical, pues es necesario que se comience a construir una librería propia, específica, y eso es que es lo que puede ser pues al inicio un poco complicado, porque hay que invertir tiempo en esto, ¿verdad? Y no es que la herramienta pues ya nos brinde todo, pues todos los, todas estas implantaciones disponibles. ¿Ok? Entonces tienen ahí la opción generador de símbolos, eso pues ya no lo abarcamos en el curso, no lo tengo contemplado ver eso, pero sépanse de que tienen esa parte disponible ahí, que AutoCAD se las ofrece para que ustedes puedan crear mejores implantaciones, más realísticas, para que los planos sean un poco más identificables, ¿ok? Entonces acá nada más insertamos la puerta, el gabinete, el interior del gabinete, un real bin, y a partir del real bin ya ustedes pueden insertar tanto real bin como ustedes quieran e insertar los componentes que ustedes necesiten. Acá, que es lo más difícil ahorita en este momento, solamente es encontrar un componente que tenga su vista frontal. En muchos de los casos, como por ejemplo algunos contactores, solamente se representan con un cuadro porque, digamos, no tiene una implantación, entonces solamente un cuadro y ese es el contactor, ese es el cabún. Entonces, porque como no hay, digamos, una representación, entonces tiene que ser de esa forma. Pero acá, digamos, es la esencia para luego ya nosotros poder construir o distribuir los componentes que ya tenemos en, en nuestros planos eléctricos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por ahí? Mi estimado. Ok. Solo una consulta, Pablo. ¿Podrías indicar una vez más cómo asocias el elemento eléctrico ahí al panel, al del dibujo anterior? Sí. Ficha armario. Grupo insertar implantaciones de componentes. Y tienen normalmente la opción que dice menú de símbolos. Activa por acá. Puedes darle clic en la flechita hacia abajo.
Y en esa flechita hacia abajo, nosotros tenemos la opción que dice lista del esquema. Entonces hay que seleccionar la opción lista del esquema. ¿Ok? Y les va a aparecer esta ventana. Esta ventana que me está pidiendo, por favor, indícame desde dónde querés vos buscar números de parte. Tenés dos opciones, tenés buscar números de parte del proyecto o del dibujo activo. Es obvio que no utilizaré dibujo activo porque en el dibujo activo no tengo ningún componente, ningún esquema eléctrico, entonces para este caso no aplica. Yo tendría que seleccionar la primera opción, que es la que está por defecto, que es proyecto, que es normalmente donde yo voy a tener, en los demás planos, voy a tener los otros componentes. Entonces le voy a aceptar. Aquí me aparece esta ventana y esta ventana nada más me pide o me indica, favor indícame en qué dibujos querés buscar números de parte, para que yo pueda buscar a ver si tenemos implantaciones de componentes de esos elementos. Entonces, acá ustedes pueden seleccionar uno, dos o tres o cuatro dibujos que ustedes quieran nada más buscar para, digamos, no hacer el proceso muy lento cuando son demasiados planos. Pero en este caso, como nuestro proyecto es chiquito, entonces no hay ningún problema con darle a hacer todos. Pero ustedes, si ustedes dicen, yo solamente voy a extraer información del plano D10, por ejemplo, entonces ustedes seleccionan ese dibujo de 10, lo seleccionan y le dan procesar y solamente pasan ese dibujo abajo para que sea procesado, solo ese dibujo. Ahora, no es mi caso, yo solamente quiero buscar en todo el proyecto porque mi proyecto es pequeño, entonces el procesamiento no me va a tomar mucho tiempo y no me va a rentalizar la computadora. Entonces yo le voy a dar acá botón hacer todos. Ya que todos los elementos que estaban arriba pasaron abajo, lo que está abajo se procesa. ¿Qué es procesar? O sea, buscar en esos dibujos números de parte de componentes para insertar sus implantaciones. Entonces lo voy a aceptar. Y por acá aparece esta ventana. Esta ventana tiene como título componentes de esquema. En esta ventana me va a aparecer un listado de todos aquellos componentes que se encontraron en los dibujos que yo seleccioné en la ventana anterior. Entonces acá, ahorita yo debería de saber qué elementos son los que voy a insertar. En este caso, el único elemento que yo le asigné el número de partes fue al QA1, que ya me fui a buscarlo yo y ver que QA1 tenía un número de parte. Obviamente ese número de parte yo se lo asigné en el esquema, en el momento que yo uní el motor con el contactor y el contactor con el motor. Entonces ahí yo asigné ese número de parte. Entonces ya me debería aparecer listado ese componente acá. Si no estoy muy seguro porque no he ido a revisar, pues solamente pues tendría que buscar los que me aparecen acá como QA. Y esos QA, pues normalmente son los magnetotérmicos, aunque también pueden ser bobinas. Pero tendría que tener un número de partes similar a este, como AB 140, C2P, B40. ¿Okay? Ya una vez eso, selecciono acá el componente que voy a insertar de este listado. Lo selecciono y me fijo acá en la escala. La escala está a la hereda de la ventana de menú de símbolos. La hereda de ahí, como ya tenía punto 3, entonces él entiende que quieres continuar insertando punto 3. Entonces por eso me aparece. En esta de acá, donde dice girar, yo le dije que pusiera un 0. Ese 0 es para qué? Para que cuando yo inserte el componente en la lista, no me pida la orientación en que voy a insertar el componente. Por ende, yo pongo 0. Así ahorrarme un paso allá cuando ya vaya a insertar. Entonces, ya con eso es más que suficiente. Aquí solo ver la escala y ponerle un 0. Y aquí le daríamos en el botón insertar. No me aparece a mí, pero lo voy a cerrar para eliminar la implantación. Y le vamos a dar nuevamente lista de esquemas.
Bueno, no sé si lo pudiste insertar ahí, Gerard. Eh, Gerard, eh, ahorita te digo, espera. listo, Gerard. Lo único que no me da la opción después así mismo, solo a ese cerrar, no me da la opción de insertar. Es que ya lo habías, ya lo habías insertado, entonces. No, no lo había insertado, porque no hallaba la ventana del Ajá, componente de esquema. Pero ya, como ya cargué todito, ya le doy clic al magnetotérmico. ajá, Y verdad, la escala está bien, girar 0. Y luego no, solo sale cerrar, no me sale, insertar. No. insertar. Insertar, búsqueda de implementación. Solo Insertar. Ahí insertar está, nada más. listo. No, le estaba donde no era. Ok, Gracias. correcto. Ok. Ok, muchachos, nos vemos luego del receso, pues 10:15. Profesor, no sé si en el Dígame, receso me podría brindar unos minutitos para aclarar un problemita. dígame. Nos vemos después del receso, muchachos. Dígame. Eh, es con respecto bueno, no sé si va a detener la grabación o algo así. Para no, Dígame. es con respecto al programa. No sé si a usted le ha pasado que a veces le sale como un mensaje de error por un archivo. Se lo voy a presentar para que lo vea. Solo si me permite un minuto. Me dice si estoy compartiendo ya pantalla. Todavía no. No sé si ahora. Sí, ahora sí. Ok, es con respecto al programa. Al programa, profesor. En la parte de proyecto, cuando no sé si usted tiene este mismo problema o si alguna vez tiene, que lo doy copiar y me aparece este tipo de mensaje. Error en el archivo de diálogo. No tengo idea, espérame. Primera vez que se salen con unos errores, que quién sabe. Error en el archivo de diálogo. Realizar una actualización de intercambio o etiqueta en tocado que es una herramienta, por eso un error se indica, puede ir seguido. Este mensaje suele aparecer cuando faltan rutas de soporte predeterminadas en las rutas de búsqueda de archivo de soporte en la pestaña Archivos. Restablecer el programa, su configuración predeterminada, debería retrobar las rutas de soporte correctas. Tiene que ver algo con las rutas de soporte. En algún momento que usted las modificó, asignó las rutas quizá de forma incorrecta. Nada de eso. Solo Este, aceptar, le di. dele aceptar ahí. Aceptar. Dele botón de AutoCAD. AutoCAD. Sí.